Hoy quiero hablarte acerca de un tema que hemos titulado No es con tus fuerzas. Dile al que está a tu lado, no es con tus fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas en nuestras propias fuerzas y a veces hemos terminado decepcionándonos nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos realizado cosas en nuestras propias fuerzas y hemos terminado desanimados porque no han salido como nosotros hemos querido? Y hablar acerca de nuestra propia fuerza no determina solamente es ir o cargar un peso, sino realizar cosas que llevan tiempo y esfuerzo, pero a nuestra manera. Y nosotros debemos saber y entender algo, que hay cosas que tú lo vas a lograr a tu manera, pero mejor se realiza a la manera de Dios. Mejor se realiza a la manera del Padre. Porque quizás a tu manera te puede llevar 10 años, pero a la manera de Dios te puede llevar 10 días. Quizás a tu manera te lleva meses, esfuerzo, cansancio, pero la manera de Dios te lleva gozo, satisfacción y provisión y gozo en nuestra vida. Entonces, sabiendo esto, nosotros debemos caminar entendiendo que no es en nuestras fuerzas, sino por el contrario, es en las fuerzas de Dios. Es a la manera de Dios. Y es allí donde yo tengo que aprender a caminar en esas fuerzas. Yo tengo que aprender a caminar en esa dirección y en esa palabra. Por eso la Biblia habla y enseña que es Dios por medio de la palabra quien renueva nuestras fuerzas. Es Dios por medio de la palabra quien trae sanidad. Es Dios por medio de la palabra que nos da fortaleza. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nosotros podemos ser impartidos por Él para caminar en esa dirección. Hoy en día muchas veces nosotros estamos caminando por direcciones equivocadas. ¿A causa de qué? De nuestro propio criterio y no al criterio de Dios. Muchos dicen, y la palabra dice, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Efectivamente no son los pensamientos, pero cuando tú conoces al Padre por medio de la palabra, sabrás cómo caminar en Él. Sabrás cómo caminar en Él. Por ejemplo, levanten las manos todos los esposos, todos los casados. Ya tienen miedo a levantar la mano, ya no les van a pegar, tranquilo, aquí están en la casa del Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando su esposa tiene algo o hace algo y no habla? ¿Ustedes conocen lo que le está pasando a su esposa? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque viven un día a día, conocen sus gestos, conocen sus acciones, ¿cierto? Y aunque no sepan qué es lo que ellos tienen en su cabeza, saben que tiene algo, ¿verdad que sí? O viceversa, mujeres, ¿cuánto conocen a sus esposos? Aunque aparentemente ustedes no sepan qué es lo que tienen en su cabeza, ustedes saben que algo está pasando, ¿cierto? Igualmente es en la palabra. Aunque los pensamientos de Dios son tan grandes para nuestra vida y nosotros no sepamos tales pensamientos, por medio de la palabra sabemos que Dios está haciendo algo. Y eso a mí no me tiene que debilitar ni entristecer por medio de una dificultad, por medio de una enfermedad, por medio de un problema, sino por el contrario, eso me tiene que mantener gozoso y activo. Que aunque mis pensamientos no son igual de Dios, sé que Dios está obrando en medio del problema, sé que Dios está obrando en medio de la dificultad, sé que Dios está obrando en medio de la enfermedad, porque hay una palabra que a mí me está estableciendo y entendiendo quién es Dios y cómo Él obra. Muchas veces nos entristecemos, ¿por qué? Porque aunque tenemos tanta promesa de Dios, no lo aplicamos en nuestra vida. Que aunque tenemos tanta palabra de Dios, no lo aplicamos a nuestra propia vida. Como diría el mundo, a veces hasta nos sobramos, ¿verdad? Porque creemos que hoy lo tenemos todo sin darnos cuenta que el día de mañana no puedes tener nada. Creemos que hoy estamos sanos de todo sin darnos cuenta que el día de mañana puedes caer enfermo.
Ser cristiano no determina que no estás libre de una enfermedad. Ser cristiano no determina que no vas a tener un problema, pero sí tienes un respaldo, que siempre habrá paz en medio de la tormenta a causa de su palabra. Es por eso que yo tengo que caminar en esa palabra. Yo tengo que andar en esa palabra. Yo tengo que caminar en esa palabra. Amén. Dile al que está a tu lado: es en las fuerzas de Dios, no es con tus propias fuerzas. No es con tus propias fuerzas. Quiero que me acompañes a la palabra en Jueces capítulo 6 versículo 11. Jueces capítulo 6 versículo 11. Por ahí está Ángel. ¿Se nos fue Angelito? Jueces 6:11. Los que no trajeron Biblia pueden ver en la parte posterior. ¿Me encontraron? Sí, dicen alguna, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Dile al que está a tu lado: estaba trabajando, estaba haciendo algo. Dejó el Netflix un momento. Gedeón estaba trabajando. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Voy a traducirle en una versión actual. Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo esta enfermedad? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo este problema? ¿No les suena familiar esa pregunta? No eres la única persona que hizo esa pregunta. Había un hombre llamado Gedeón que decía: Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido tantas cosas? Y todavía tenemos la osadía de decir esto. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Cuántos han escuchado esta historia? ¿Cuántos han escuchado esta historia? Muchísimo, ¿verdad? Dios va a hacer grandes cosas con tu vida y con tu casa. Pero vas a fastidiar al que está a tu lado.
Dile, pero tienes que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Con todo el respeto y con todos los que nos están mirando en redes sociales, Dios no busca a flojos ni a vagos. Estoy siendo muy suave. Dios no busca gente floja. Dios busca gente que esté dispuesto en hacer algo para Él. Dios no busca gente vaga. Es que no tengo tiempo. Tiempo hay. Lo malo es que no quieres darle tiempo a tu Señor. Pero sí queremos los milagros, sí queremos las señales, sí queremos los prodigios. Gedeón estaba haciendo algo. Estaba con el trigo, pero aparte que estaba con el trigo, él escondía el trigo para que los medianitas no vengan y se roben el trigo. ¿Sabes por qué? Porque había un ejército de Madián que había cautivado al ejército del Dios viviente. ¿Y a causa de qué? A causa del pecado. El pecado lo único que provoca en tu vida es que nosotros caigamos cautivos. Es que nosotros perdamos autoridad ante cosas y situaciones. Y es allí donde el pecado abre una puerta tan grande para que el enemigo venga y robe tus bendiciones, y robe tu casa, y robe tu familia. No solamente yo estoy hablando de cosas económicas, dinero. Te robe la paz, te robe tu matrimonio, te robe la tranquilidad, te robe la sanidad. ¿A causa de qué? De pecados que muchas veces nosotros hacemos. Porque en versículos anteriores dice: y nuevamente hizo lo malo los hijos de Israel delante de los ojos de Dios. Nuevamente. Es decir, ya se había vuelto un deporte. Pero Dios siempre levanta al que está dispuesto a trabajar para Él. Dios siempre levanta al que está dispuesto a trabajar para Él. No a gente perfecta, sino a gente que esté dispuesta en medio de su imperfección. Y de pronto Gedeón estaba trabajando. Estaba allí con el trigo en el lagar y estaba guardando el trigo para dar de comer a sus hermanos, para dar de comer a su gente. ¿Por qué? Porque por el pecado de otros muchas veces tu familia termina pagando los platos rotos. Muchas veces tu familia termina, y es allí donde uno peca y el otro está trabajando y la bendición se va. Por eso que hoy te darás cuenta porque muchas veces la bendición viene y se va. Como viene, se va. Es otra alabanza, ¿verdad? Como viene y se va. El pecado es así, como viene y se va, ¿verdad? Y es ahí donde te das cuenta por qué no aprovechas las bendiciones que Dios te da. Levanten la mano, ¿cuántos en algún momento han tenido grandes bendiciones sobre sus manos y las bendiciones se te han ido como el agua? Y tú dices: Señor, pero ni siquiera lo disfruté. Es porque hay puertas abiertas. Y no solamente eso. Quizás tú dirás: Señor, pero yo no estoy pecando. Pero hay alguien en tu casa que sí, y tú no estás haciendo nada. ¿Cómo es eso? La gente estaba pecando, pero Gedeón estaba haciendo algo. Estaba sirviendo, estaba trabajando, pero estaba guardando. ¿Me explico? Tu familia puede ser la más pecadora, pero eso no determina que tú te guardes para el Señor en el servicio de su casa. Tu familia puede ser, mira, tu familia puede ser una familia lleno de brujos y hechiceros, pero a causa de ti, que tú estás guardado en la presencia del Señor y sigues sirviendo en la casa del Señor, algo Dios va a hacer con tu familia, algo Dios va a hacer con tu casa, y esas maldiciones no te van a alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque decidiste trabajar y esconderte para el Señor. Y es ahí donde Dios llama a un Gedeón. Y lo que me impacta a mí es que Dios le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón ni siquiera se lo creía. ¿Esforzado yo? ¿Valiente yo?
Si supiera el Señor que lo único que hago es esconderme. Si supiera el Padre que lo único que hago es esconderme. Varón esforzado y valiente. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Gedeón? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Gedeón? Gedeón significa guerrero, destructor, valiente, listo para la batalla. En pocas palabras, Gedeón tenía un nombre de guerra, pero en su corazón había temor. Era un hombre de guerra, pero él tenía ciertos temores. Es como que Dios te dice a ti, varón esforzado y valiente, y llegas a casa y te pones a llorar por ciertas circunstancias. Señor, ¿cómo yo puedo hacer ello? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Cómo me puedes llamar a mí esforzado y valiente si día a día cometo errores? Porque no es con tus fuerzas, sino es con las fuerzas ¿de qué? Del Señor. No es con nuestras propias fuerzas. Porque en nuestras propias fuerzas nosotros tenemos debilidades. En nuestra propia fuerza nosotros nos cansamos. En nuestra propia fuerza nosotros caemos. Pero en la fuerza del Señor, toda debilidad se vuelve fortaleza en Él. Todo cansancio se vuelve fortaleza en Él. Toda preocupación se vuelve seguridad en Él. Toda enfermedad se vuelve sanidad en Él. Pero no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Padre. Es en sus fuerzas de Él. Pero tienes que estar dispuesto. Punto número 1 que quiero hablarte en esta mañana. Un hombre, una mujer que sirve está dispuesto en obedecer al Padre. Está dispuesto en obedecer al Rey de Gloria. ¿Sabes por qué? Porque el servicio es la clave para ser escogidos por Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. El servicio es la clave para que Dios te escoja. ¿Cómo es eso? ¿Será que Dios no escoge a todos? Dios no escoge a todos. Dios escoge a los que sirven. Dios llama a todos, pero no escoge a todos. Dios llama a todos, pero no escoge a todos. Por eso que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y quiénes son esos que escoge Dios? Al que sirve, al que está dispuesto a servir a su prójimo, al que está dispuesto en hacer la voluntad de su Padre, el que está dispuesto en decirle: Señor, mis fuerzas se me acaban, pero donde se acaba mi fuerza, empiezas tú. Envíame a mí, Señor, yo iré. Heme aquí, Padre, envíame a mí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Es allí donde el Padre está diciendo: tienes miles de errores, tienes miles de dificultades, pero tu corazón yo lo necesito. Tu corazón yo lo necesito. Porque hay gente más perfecta que tú, hay gente con menos pecados que tú, pero no está dispuesta en ir por ellos. Dios está escogiendo a gente que sirve, porque gente que sirve está listo para ver un milagro, no solamente en su vida, sino en toda su casa, en toda su iglesia, en toda su nación. Un hombre, una mujer que está listo para servir es un hombre y una mujer que está listo para ver un milagro de parte de Dios. El pueblo de Israel vio un milagro por un hombre que se atrevió a servir, por un hombre que se atrevió a hacer algo. Siempre atrévete a hacer algo más de lo que tú ya haces y verás cómo Dios te sorprende. Y verás cómo el Padre te sorprende. Y verás cómo el Padre te sorprende. Hace 2 días me mandó un audio uno de los líderes de allá de la Argentina. Y me dice: varón, no sabe lo que sucedió en Argentina. En el mes de enero estuvimos casi como en 5 o 6 iglesias, Buenos Aires, San Juan. Y me dice: ¿recuerdas la palabra que le diste a tal hermana? Yo le dije: a la justa recuerdo, con los que estoy en Perú me voy a acordar con los que están allá, ¿verdad? La verdad que yo no lo recuerdo. Sí, tú le soltaste una palabra y tú no sabías lo que ella tenía.
pero ella tenía cáncer, tenía un tumor muy agresivo. Y yo le digo, sí, y bueno, ¿qué pasó? La cosa ya se estaba poniendo interesante, ¿verdad? Y me manda un audio de la mujer contando un testimonio. Le dice: Esther, ¿recuerdas cuando llegó el muchacho, el peruano, en el mes de enero? Sí, le dice, ¿qué sucedió? Me programaron la operación, solamente me abrieron y me cerraron. Y dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando me abrieron encontraron un tumor extremadamente reducido y el tumor estaba seco. Prácticamente los médicos me cerraron. Me dijo: señora, nosotros no éramos por qué abrirla, porque usted no tiene cáncer. Algo sucedió, nosotros no entendemos lo que está pasando, nosotros no sabemos lo que está sucediendo, pero usted ya no tiene cáncer. Se secó ese cáncer, se secó ese tumor. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta hora? Una persona que sirve y está dispuesta en dejarlo todo por el Padre es una persona que diariamente estará viendo milagros de parte del Señor. Mis amados hermanos, Gedeón estaba trabajando para sus hermanos y su servicio provocó que todo el pueblo de Israel luego después tenga la victoria. Hay victorias que tu familia abrazará a causa de tu servicio. A causa de tu servicio. No creas que lo que hoy tú estás haciendo es muy pequeño, porque lo pequeño que tú crees que estás haciendo es lo grande para el Señor, de acuerdo a cómo lo haces en tu corazón. Y eso provoca que un milagro te abrace. Eso provoca que un milagro te abrace. Por eso, aún a los de las células, aún a los que están en las casas de las células y dan su casa para hacer células, no es en vano lo que tú estás haciendo. Tú estás sirviendo para que vidas sean sanadas y restauradas. Dios terminará sorprendiendo tu casa, Dios terminará sorprendiendo tu familia a causa del servicio que le das al Padre, incluso dando ese lugar. Por eso que Gedeón, cuando Dios le habló, ni él se lo creía. Ni él se lo creía. Yo voy a salvar al pueblo. Me estás diciendo que tan solo estoy con el trigo. Mis amados hermanos, no hay trabajo ni grande ni pequeño en el reino del Señor cuando lo hacemos de todo corazón. Muchos han denigrado tanto el servicio de limpiar los baños. Escucha bien, aquel que limpia los baños con todo corazón es tan igual como aquel que predica acá en el altar. Por eso que cada vez que hay un pavo real en el altar, o pava real, nosotros lo desinflamos. Porque no es con nuestras fuerzas. No es porque si predicas bonito, si cantas bonito, es con la de sus fuerzas, es con la del Señor, es con la del Padre. Por eso el Señor le habla a un insignificante. Por eso los que hoy tienen ciertos privilegios en la casa, una vez más, ¿se acuerdan el coro? Dile al que está a tu lado: no te creas tan importante. Como antes, dicen algunos, ¿verdad? Escucha bien. ¿Por qué? Porque había gente más preparada y capacitada en el ejército, más entrenada. Y Dios levantó a un hombre llamado Gedeón que estaba con el trigo. Yo creo que los próximos meses y el año 2024 hay ministros que se levantarán de esta casa. Escucha bien lo que te voy a decir, que no tenían pinta ni siquiera de predicador. Pero no permitas que el ego, la vanagloria te traigan abajo y Dios a ellos los levante en el nombre de Jesús. El próximo año habrá sorpresas sobre esta casa. Yo creo que hay un nuevo levantamiento en este lugar. Amén. ¿Estamos? Por eso que el servicio activa los milagros. El servicio provoca que tu familia sea bendecida.
Pero el servicio tiene que estar acompañado ¿con qué? Con obediencia. De nada te vale servir por lo que tú quieres y no por lo que se te dijo. Por eso que Gedeón estaba sirviendo, pero cuando oyó la voz del ángel, él obedeció. Le dijo todas sus limitaciones, pero él obedeció. Tu servicio tiene que estar acompañado con obediencia, porque la obediencia desata bendición. La obediencia desata bendición. No puedes decir que Dios te bendiga que Dios te bendiga si tú no eres obediente a su palabra. Tú puedes ayunar, tú puedes vigilar, tú puedes hacer miles de cosas, pero si no hay obediencia, no tendrás bendición. Si no hay obediencia, no tendrás el respaldo. Porque Dios busca gente obediente, gente que esté dispuesto a hacer su voluntad, no a gente que esté haciendo sacrificios, pero retirándose de la obediencia. Por eso el ángel le dice: ¿sabes qué? Ve con tu fuerza, pero no creas que lo vas a hacer porque tú seas bueno, sino que Jehová estará contigo. Todas las cosas que tú haces, por muy bueno que tú eres y tú lo consigues, no es porque wow, tú eres el más. No, sino que allí estuvo Dios contigo, sino que allí estuvo el Padre contigo. Porque si a Él le place, hoy se te cierran todas las puertas, ocurrirían muchas cosas. Pero porque Dios está contigo, utiliza el don, el talento, la habilidad que tú tienes para seguir siendo bendecido y bendecir a más personas, para seguir siendo bendecido y bendecir a tu casa y a tu familia. Pero no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. No permitas que el problema, la dificultad, la adversidad te quiten las ganas de servir. Sirve en todo momento, sirve en todas circunstancias. Hace una semana estaba con el cuerpo que se me descomponía, no sabía por qué, pero estábamos sirviendo toda la semana. ¿Por qué? Porque el dolor, la enfermedad, la angustia, la preocupación no es un problema para servir al Señor, sino que es un motivo más para decirle: Padre, hoy voy a ver tu gloria. Para decirle: Padre, hoy voy a ver un milagro. Para decirle: Padre, hoy voy a ver tu respuesta. Porque todo aquel que entiende que el servicio es amor a Dios, entenderá que ese amor será retribuido a lo que tú necesitas. Gedeón no servía porque quería ver un milagro. Él servía porque amaba a sus hermanos. El servicio necesita ser genuino, mis amados hermanos. No sirvas por obligación, sirve porque amas. Amas a Dios y amas a tus hermanos. Todo aquel que sirve por obligación, mejor no sirva. Porque Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Que lo que hoy tú haces sea con gozo, porque le amas. ¿Estamos aquí? ¿Y qué tiene que ver toda esta historia? ¿En qué termina la historia? ¿En qué termina esta palabra? ¿En qué termina este acontecimiento real? Que cuando el Señor le dice: Gedeón, no es con tus fuerzas. Ok, es ahí donde Gedeón dice: bueno, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Vamos a batallar. Voy a llamar a toda la gente. Y de pronto Gedeón hizo una convocatoria: 30,000 soldados. Ahora sí, a pelear. Porque puedes tener las fuerzas, pero eso no determina que sea la estrategia de Dios. Y el Señor le dijo: no, Gedeón, tú estás loco. 30,000 no. ¿Por qué, Señor? Ellos son más de 120,000, nos van a matar. Te he dicho que no es con tus fuerzas, es las fuerzas mías. Mis amados hermanos, Dios es un Dios de estrategia. Dios es un Dios de estrategia. Por eso que cuando conocemos a Dios por medio de la palabra, nuestra forma de caminar, de actuar, de pensar cambia. Nuestra forma de ver las cosas cambia. Porque el enemigo utiliza cosas para poder destruirte, sin darnos cuenta que Dios puede utilizar esas cosas para bendecirnos.
El pueblo de Israel aparentemente estaba siendo atrapado, destruido, estaba siendo oprimido. Habían 120,000 personas. Y de pronto Gedeón llama a 30,000 personas. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Gedeón, no, pero ¿por qué, Señor, nos van a matar? ¿Y sabe lo que dice el Señor? No, porque yo no quiero que si ellos van a pelear y yo les dé la victoria, ellos digan: por nosotros ganó el pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Así que no. Señor, entonces ¿qué hago? 10,000 tampoco. Señor, nos van a matar. No es con tus fuerzas, Gedeón, es con mis fuerzas. De 30,000 bajó a 10,000. Señor, con 10,000, no, Gedeón. Entonces, ¿con cuántas vas a escoger? Vamos a hacer algo. A esos 10,000, llévalos a beber agua a tal lugar. Y todo aquel, y mira la posición de cómo ellos toman agua. Y llegaron los 10,000 y se acercaron a un lugar a tomar agua. Y de pronto 300 personas tomaron agua de esta manera. Y 9,000, ¿cuánto? Los matemáticos. 9,700 tomaron agua en forma de ¿qué? De un perrito. ¿Y qué crees? ¿Qué pensó Gedeón? Señor, ya entendí. Estos 300 son los ancianos. Me voy con los guerreros. Tan ancianos que no se pueden ni agachar. A la justa se han levantado de tomar agua. Pero te quiero decir algo. Gedeón tenía razón. Los 300 no eran guerreros. Los 300 eran gente imperfecta. Eran gente que no estaba lista ni preparada. Y el Señor dijo: a esos 300 sepáralos, porque con ellos te voy a dar la victoria. Pero Señor, no es con tus fuerzas, no es a tu modo, no es quien crees tú que es el mejor, el que tiene más habilidades. Yo quiero gente imperfecta para mostrarle al que se cree perfecto que con gente imperfecta puedo hacer grandes cosas. Que con gente imperfecta puedo hacer grandes cosas. ¿Alguien de ustedes alguna vez le ha pasado que por recoger algo del suelo han quedado así? Yo sé que a muchos, ¿verdad? Y el Espíritu me está revelando, ¿verdad? Hay muchos. Hay jóvenes que también les pasa. Miren, había 300 hombres que estaban allí y no se atrevieron a agachar, pero sí a tomar con el agua, con las manos. Porque aunque eran ancianos o aunque eran mayores de edad, entre unos jóvenes era gente estratégica. ¿Sabes por qué? Porque ellos no saciaban su sed sin estar pendiente de lo que el enemigo pueda hacer. Hay gente que se descuida. ¿Sabes por qué? Para saciar su sed. Hay gente que sacia su sed y se descuida de su propia vida, de su propia casa, de su propia familia. Nadie entendió lo que acabo de decir. Porque se agacha a tomar algo sin darse cuenta que por detrás el enemigo te puede destruir. Por eso el Señor buscó gente estratégica, gente guerrera, que esté lista a tomar el agua, pero también que esté pendiente de que alguien venga para poder responder. Mis amados hermanos, por eso dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos arrebatan. Solamente la gente que está alerta va a estar dispuesta para poder arrebatar cosas. No te llenes de cosas descuidando tu casa, tu familia, tu ministerio, tu empresa. Llénate, pero estate alerta, porque si Dios te dio algo es para que lo cuides. Y es allí donde Dios dice: Gedeón, tú como imperfecto y estos 300 como imperfectos,
tenemos al equipo perfecto. Porque yo estoy allí. Porque yo estoy allí. Y la victoria fue tan grande, porque supieron obedecer a Dios. Supieron obedecer a Dios. Supieron obedecer a Dios. ¿Quieres que Dios hoy te sorprenda? Obedécele. ¿Quieres que el Padre hoy te sorprenda? Obedécele. Termino. ¿Qué pasaría si Dios llama a 30 personas aquí y le dice: vas a pelear con 120,000? ¿Qué harías? Estos 300 pudieron haber dicho: anda por mí, te cedo. Pero ellos dijeron: yo voy, Señor. Yo voy. Eran 300 con 120,000. Por eso les decía que las personas que están dispuestas en obedecer al Padre serán personas que estarán listas para ver un milagro. Estuvieron dispuestos sin pensar que quizás la muerte los iba a visitar a causa de esa pelea, pero su obediencia provocó una gran victoria, y que ellos vean la mano y la gloria de Dios sobre su casa, sobre su nación. ¿Qué es lo que te quiero decir, mi amado hermano? No ha sido en vano tu servicio en esta casa. No ha sido en vano tu servicio, tu esfuerzo en esa casa, porque lo único que pronto verás es la victoria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu empresa, en el nombre de Jesús. Dios no se ha olvidado de eso. Dios no se ha olvidado de eso. Dios no se ha olvidado de aquello. El Padre no se ha olvidado. Es por eso que hoy Dios ha venido a fortalecerte. Hoy ha venido el Padre a fortalecer. ¿Están listos?